La macabra alianza entre las FARC, la U y el Partido Comunista para exterminar al partido político que nació del EPE. Salpican a la senadora Aida Abella. Bueno, gente, hay gente, montaje criminal de Aida Abella, socia del guerrillero asesino Gustavo Petro. Hoy denuncia un ex-FARC que no está, gente, en la G, porque en la G de las FARC les prohíben denunciar a esos criminales. Aida Abella, socia del guerrillero asesino y socia de Iván Cepeda. Esta declaración fue en el Tribunal de Justicia y Paz. Un guerrillero dice que Aida Abella mandó asesinar a militantes de un partido, o sea, se mataban entre ellos mismos y esta estuvo implicada en una masacre donde hoy la pobrecita víctima dice que fue un exterminio de la Unión Patriótica. Y recordarán ustedes, es un grupo de las FARC. Ese partido fue creado por las FARC y empezaron la violencia por el poder. Entre los mismos guerrilleros empezaron a asesinarse. Es lo que dice hoy la revelación de Revista Semana, donde revela los explosivos testimonios de un guerrillero que vincula a esa rata criminal que durante años ha dicho que es una pobre víctima. Aida Abella, guerrillera asesina, criminal, mandaba asesinar desde el partido y mandó a hacer una masacre con Iván Márquez. Hoy se revela lo real. Hoy saben el pueblo colombiano lo que siempre hemos denunciado, que estos criminales asesinaban y después decían que eran víctimas. Recordarán ustedes que esa Aida Abella siempre ha dicho que es el exterminio de la Unión Patriótica y que es una pobrecita víctima. Hoy se desenmascara esta rata criminal. Hoy sabe el pueblo colombiano que esta rata no es ninguna víctima. Esta rata participó en asesinatos de socios del propio partido y de otros partidos de grupos guerrilleros que se habían desmovilizado. Aida Abella, criminal, asesina, delincuente, socia del guerrillero asesino Gustavo Petro. Hoy se confirma quiénes son estas ratas. Hoy sale a la luz un testimonio que es real de un guerrillero que participó en las masacres y dice que Aida se reunía para ordenar a quien tenían que asesinar. Hoy se revela la verdad que durante años han ocultado estas ratas criminales de izquierda comunista. Lo que siempre hemos dicho, que Iván Cepeda es el creador de los falsos positivos. Hoy revela este guerrillero que no fueron los paramilitares ni el Estado colombiano ni los militares quienes asesinaron a los del partido de Aida Abella. Fueron sus propios socios. Esta rata y después se creyó víctima. Los mismos socios de Gustavo Petro, de Iván Cepeda, de Iván Márquez, de Aida Abella, fueron los que se autoasesinaron y mandaron a asesinar a los que no le convenían del propio partido y de las propias FARC. Hoy se revela la verdad sobre estas ratas criminales que durante años han engañado al pueblo colombiano. ¿Dónde están los mamertos de izquierda? Hoy es una prueba reina para que ustedes se den de cuenta que fue Iván Cepeda, Aida Abella, Gustavo Petro los que crearon los falsos positivos y los montajes que son pobrecitas víctimas. Recordarán ustedes, al papá de Iván Cepeda lo asesinó las propias FARC y esta rata le hizo un montaje a su propio papá. Buscó un militar, le pagó 100 millones de pesos para que éste declarara en contra de unos militares hoy inocentes por ese asesinato.
Esta rata criminal de Iván Cepeda recibió una indemnización y el Estado colombiano fue condenado que porque es víctima de esta rata, pero resulta que fueron las mismas FARC, los de ellos los que asesinaron a su propio papá. Hoy se confirma el plan criminal de la izquierda comunista. Escuchen este explosivo audio. La macabra alianza entre las FARC, la U y el Partido Comunista para exterminar al partido político que nació del EPL. Salpican a la senadora Aída Abella. Semana revela el testimonio de un ex FARC, quien asegura que ese grupo se alió con la Unión Patriótica y el Partido Comunista para asesinar a miembros de la Esperanza, Paz y Libertad. Los veían como rivales. Así como la justicia ha concluido que la muerte de más de 4.000 hombres y mujeres de la Unión Patriótica UP se trató de un exterminio por parte de paramilitares y fuerzas oscuras que barrieron con el que era considerado el brazo político de las FARC. La justicia avanza en una gran investigación sobre una alianza criminal entre las FARC, la UP y un sector radical del Partido Comunista que, con lista en mano, habrían dado la orden de aniquilar a los miembros del Partido Esperanza, Paz y Libertad, que surgió con el desarme del Ejército Popular de Liberación. Semana revela el explosivo testimonio de un exmiembro de las FARC, que decidió levantar el velo y contar escalofriantes detalles de masacres cometidas por esta guerrilla, presuntamente ordenadas desde las direcciones políticas, en las que incluso hace graves señalamientos contra la actual senadora del Pacto Histórico, Aída Abella, símbolo en vida del exterminio de la OP, quien vivió fuera de Colombia, en exilio, varios años, luego de que la intentaran asesinar. En este caso, la acusación convertiría a un sector de la UP de víctima a victimario. Señala el testimonio que, en alianza con el Partido Comunista y con la presunta participación de Abella, entre otros dirigentes, habrían ordenado barrer con el EPL en la región del Urabá antioqueño, donde la orden era asesinarlos. La senadora Aída Abella negó cualquier participación en estos asesinatos, en los que, según el testimonio, habrían participado de forma conjunta la Unión Patriótica, las FARC y el Partido Comunista. El testimonio es de un curtido asesino y exguerrillero llamado Marco Fidel Giraldo Torres, alias Garganta, quien reconoce que desde sus 13 años llegó a las Juventudes Comunistas y de ahí pasó a las FARC. Las declaraciones las entregó el pasado 16 de junio en el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá. El fiscal fue quien puso sobre la mesa la gravedad de los hechos. Señaló que, de acuerdo con las versiones recogidas durante meses de investigación, habría una alianza entre el Frente Quinto de las FARC, el Partido Comunista y la Unión Patriótica en esa zona del país Urabá antioqueño. Las reuniones que se gestaban entre miembros de ese Frente Quinto eran lideradas por miembros del Partido Comunista y de la UP. En el testimonio de Garganta, sin titubeo, explica todas estas relaciones. En ese entonces era Partido Comunista, con ellos la relación era directa, un dirigente del partido era otro miembro de las FARC, que nos decía qué hacer, nos daban las listas, hay que matar a fulano, o el que ellos pidieran a las FARC que lo mataran. Exterminio al EPL. Alias Garganta fue claro en advertir el conflicto que pone a la triada del Partido Comunista, las FARC y la UP como verdugos del EPL. Según relató, el exterminio de estos últimos no fue un asunto de los paramilitares, por lo menos en Urabá, sino que habría sido por esta macabra alianza. Se entrega el EPL en mayo del 91, los desmovilizados siguen en la zona. La temida Elda Nellis Mosquera, alias Karina, desmovilizada de las FARC, también estaría colaborando con las autoridades. Sucede la muerte de Pedro Higuita, que era el comandante de las milicias bolivarianas en el corregimiento Nueva Antioquia, lo mata Guillermo Jiménez, desmovilizado del EPL entonces, mi persona y Delfinao Marrano, Ricardo López Lora, subimos e inmediatamente porque la orden era matar a todo desmovilizado del EPL, era la instrucción que alias Garganta había tenido que ejecutar. Incluso dio detalles de la forma,
como cumplió la orden de barrer con los desmovilizados del EPL. Comenzamos a buscarlos, nos trasladamos a las bananeras y todo desmovilizado lo matábamos. Todo miembro de Esperanza y en Libertad sí que era objetivo militar. Nosotros infiltrábamos gente en las bananeras para ubicarlos, pero primero la lista nos las daban los dirigentes del Partido Comunista, la lista de los esperanzados EPL. Órdenes del Partido Comunista Alabama desmovilizado le preguntaron quiénes eran los que daban la orden y afirmó, cuando yo cometí algunas masacres, a mí fue directamente dirigentes del Partido Comunista que me dijeron, ese es fulano. Entonces comenzamos, Apolinar Martínez, quien era presidente regional del Partido Comunista, Albeiro Bustamante, Urrego, Mercedes Usuga, Nelson Campo Núñez, José Antonio López, Gustavo Arenas, Sexenio Córdoba, en el momento, no puedo recordarlos todos. La lista de nombres que dio Giraldo coincide con exactitud con personas que fueron militantes del Partido Comunista y miembros de la OP. Incluso muchos de ellos murieron durante el exterminio. Giraldo también alude al espinoso tema de los dirigentes nacionales del Partido Comunista y apunta contra la senadora Aída Abella. Cuando se da la masacre de Furidó Pueblo, fueron dirigentes del Partido Comunista, no solo de la región de Urabá, fueron nacionales, allá estuvo la doctora Aída Abella. En su narración de cómo se dio la masacre de Furidó, ordenada por el Partido Comunista y en la que, según afirmó, participó Aída Abella, da nombres propios, incluso de personas que son reconocidas como peligrosos miembros de las FARC. Ahí se reunió Alfonso Jacobo Arango, Elda alias Karina, como dirección del Quinto Frente y salgo con la comisión. Llegamos a un punto que se llama La Miranda. Por los lados de la Balsita se unieron otros dirigentes del Partido Comunista que nos iban a guiar. Con nosotros entraron 3 dirigentes del partido a la masacre. La orden inicialmente era matar a todo el que hubiera SIC levantado a esa hora y quemar todo ese pueblo. Esa fue la orden, narró alias Garganta. El desmovilizado explicó en detalle cómo en la región del Urabá el Partido Comunista, las FARC y la UP actuaban en bloque. El desmovilizado explicó en detalle cómo en la región del Urabá el Partido Comunista, las FARC y la UP actuaban en bloque, como uno solo. Dijo que de la UP, cuando se formó en Urabá, los del Partido Comunista quedaron como dirigentes de la UP, porque prácticamente las FARC absorbió a esa gente del partido. Semana habló con la senadora Aída Abella sobre el espinoso señalamiento y él lo negó rotundamente. ¿Qué tal esto? Yo jamás he tenido ese tipo de reuniones. Ahora lo que buscan es justificar todo el daño que nos hicieron tratando de vincularnos. Esto era lo que faltaba. Pude haber estado en apartado, pero en reuniones de movimientos sindicales. Sobre la alianza OP-FARC, Partido Comunista, afirmó que yo estoy en la dirigencia de la UP desde 1991. Por Dios, no estaba ni siquiera en la dirección, empiezo a hacerlo después de la Asamblea Nacional Constituyente. Claro, yo estuve en su fundación, pero eso era una cosa distinta. Masacre de la Chinita. En la declaración, que es una pieza clave en el proceso que se lleva en justicia y paz, se refiere a los más sangrientos jefes de las FARC, incluso a Iván Márquez, quien por esos años dejó las armas y fue representante a la Cámara de la OP, para luego volver a lucha armada ilegal, tal como lo hizo con la negociación de La Habana, que le dio asiento en el Senado y volvió al crimen, esta vez como jefe de la Segunda Marquetalia. Esto lo contó al referirse a una masacre histórica, la de la Chinita. Se me imputó esa masacre porque estuve en la planeación, pero no estuve en la masacre. El día 23 hubo una reunión en la vereda, La Resbalosa. Ahí estuvo reunido por parte del Quinto Frente Iván Márquez. Con un agente del partido, estuvo uno que le decían el Flaco, que era de la alcaldía de Apartado. De ahí sacaron una comisión de 12 combatientes. Manteco nos dice, vamos a sentarle la mano a Esperanza, Paz y Libertad.
Iván Márquez me dice váyase para que se encuentre a Mario y me contó no, huevón, lo que pasó fue que esa gente salió a correr toda y tocó darle bala a todo el mundo, hermano, por eso hubo tantos muertos, pero la masacre iba a suceder, dijo Giraldo Torres en un testimonio que pone a víctimas como victimarios y dará mucho de qué hablar. Ahora las autoridades deben entrar a fondo para investigar estos graves señalamientos.